En- Quiero leer mi versículo clave aquí en el libro de Job. Si tienen el libro de Job, en, voy a leer un versículo en el capítulo 13 y luego voy al capítulo 19 un ratito esta mañana. Amén. Si tienen su Biblia, en el libro de Job, capítulo 13, en el verso 15. Amén. Y pues, si podemos leerlo en coro sería fantástico. Es un versículo en Job capítulo 13, en el verso 15. Mi pasaje es del verso 1 al verso 19, pero para ahorrar tiempo leo solo el 15. Todos juntos, 1, 2 y 3. Aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y voy a leer unos versículos así en el capítulo 19, comenzando en el verso 23, donde Job dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro, que con un cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debierais decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Amén. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Estamos hablando todavía en esta serie de clases los domingos en cuanto a la sabiduría, el valor de la sabiduría. Y estamos mirando a Job, porque yo creo que podemos aprender bastante de Job, la sabiduría que él logró obtener de Dios, porque es la única manera que uno puede darse cuenta en cuando uno cruza por lugares difíciles y entender que aunque todo lo que ha venido uno piensa que las cosas vienen de parte de Dios, todavía uno puede darle gracias al Señor. Sabiduría. Job tuvo la sabiduría de Dios. Como digo, el tiempo corre aquí los domingos y quiero avanzar bastante. Aquí el domingo pasado fue resurrección, nos enfocamos en lo que estábamos recordando, que el Señor vive, Él murió pero resucitó, y gracias al Señor por eso, y nuestra clase pues quedó suspendida, pero quiero reanudar de nuevo y continuar. Mi tema de esta clase es opiniones de otros van a probar su fe. Las opiniones de otros van a probar su fe. Y hablé bastante en las opiniones de la esposa de Job, lo que ella opinó acerca de él. Estuve hablando de la opinión de los tres amigos de Job, y Elifaz, uno de ellos, Sofar y Bildad, los tres amigos de Job, las opiniones de ellos contra Job, porque ellos decían que Job era el culpable, la razón que le estaba pasando por todo lo que él estaba sufriendo, aún la enfermedad que le cayó a él, todo era por culpa de él había pecado, decían ellos, has hecho malo y Dios es justo, Dios castiga el pecado, Dios disciplina el pecado, y toda la culpa le echaban a Job por lo que Job estaba pasando. Y dije, mi clase fue cuidado con las opiniones de otros.
Gentes opinan cuando lo ven a uno, quizás en pruebas, en luchas, en problemas en la vida, dice, oh, has hecho algo mal, o Dios está en contra tuyo, y todo el mundo opina acerca sin saber cuál es la razón por la cual una persona a veces experimenta cosas en la vida. Porque la esposa de Job, ni los 3 amigos de Job, ni Job sabía la plática que tuvo Dios con Satanás. Ellos no sabían. Pero de todos modos ellos tomaron en sí para decir que todo lo que Job estaba sufriendo era por causa de que Job había hecho algo malo. Yo estuve hablando bastante de la opinión. Debemos tener cuidado con la manera en que personas opinan. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo lo que los amigos dijeron de él, y aún la esposa de él, como le dijo a Job, todavía quieres seguir fiel a Dios con tu integridad, ¿por qué no mejor te reniegas o renuncias a Dios y te mueres? Esa fue la opinión de ella, y la opinión de sus amigos fue igual, culpándolo a él. Pero a pesar de todas las opiniones que le dieron a Job, no solo ellos, pero otros más, Job mantuvo su integridad. Job mantuvo su fe en el Señor, su confianza en el Señor, y él mantuvo su inocencia a pesar de los numerosos y consistentes ataques que trataron de obligarlo a él. Porque es lo que estaban tratando de hacer, es obligarlo a Job a admitir que él era culpable, que la razón que él estaba experimentando, todo lo que había perdido y sufrido, es por causa de él. Estaban tratando de obligarlo a él a reconocer que era culpa de él, todo lo que le había acontecido era por culpa y que él había hecho algo malo. Gracias al Señor que tenemos la Biblia, y está esto grabado en este libro, en que nosotros sabemos que Job resistió. Job no dio lugar a las opiniones de los que opinaron en contra de él. Él se mantuvo firme, como digo, de la opinión de sus amigos y aún de su esposa, lo que dijo de él. Yo creo que esta debe ser una tremenda lección, una buena lección para todos los que leen aún la historia de Job o conocen la historia de él. Y para cada uno de nosotros, hermanos, en los que estamos escuchando estas clases los domingos. ¿Por qué, pastor? Porque hermanas y hermanos que me escuchan en esta mañana, habrá tiempos en que nuestro andar con Dios, nuestra relación con Dios, hermanos, va a ser probada. Va a ser probada. De alguna manera u otra, yo no sé, pero va a ser probada. Y cuando llegue el tiempo así, van a haber opiniones de muchos, de otros. Y les adelanto, y me parece que les dije eso el domingo que estuve hablando de eso. Cuando esto ocurre, hermanos, las opiniones muchas veces causan distracción, desánimos, y muchas veces desvían a creyentes del enfoque a las cosas de Dios. Les hacen perder el enfoque del Señor, lo cual causa y afecta la fidelidad a Dios, y muchos se apartan del camino del Señor porque escuchan a las opiniones de otros. Porque dicen, ¿dónde está el Dios que alabas? No dices que Dios sana, mira cómo estás enfermo. Son opiniones. Está pasando por necesidades. Mira cómo estás, no tienes nada. Tú dices que Dios suple todas tus necesidades. ¿Dónde está? Mira cómo estás en la miseria. Son opiniones. ¿Por qué, pastor? Porque usted y yo sabemos. Diga, yo sé. Ojalá que sepan. Yo sé, Dios es fiel. Él no falla. Sí, nosotros sabemos, ellos no saben.
Los que opinan en contra de nosotros nos ven en problemas, nos ven que estamos batallando aquí, estamos batallando de esta manera. A veces el trabajo, a veces las cosas que tenemos, a veces el carro se daña, a veces cosas no van bien y parece que todo va de mal en peor. Y ahí están las opiniones de otros. Mira cómo está, mira esto, mira el otro, mira acá. ¿Y todavía vas a la iglesia? Esto ocurre, hermanos, en la vida real, como sucedió con Job. Son opiniones que otros dan, y eso ha causado la pérdida de muchos creyentes que han dado oído a las opiniones de otros. Su fe ha menguado, su fidelidad a Dios ha decaído, y en muchos casos le han dado la espalda a Dios y se han ido por su camino. Ojalá que estoy enseñando estas clases a un grupo de personas aquí que podemos entender que lo que otros dicen simplemente son opiniones. Ellos no saben y no conocen al Dios que yo sirvo. Nosotros servimos a un Dios poderoso, un Dios que es bueno. Ahora que usted esté convencido de eso. Porque si usted no está convencido de eso, cualquier cosito lo va a sacar del camino. Porque el andar con Dios va a ser probado. En muchas maneras. ¿Cómo sabe, pastor? Yo tengo 60 años. Y un poco más en este camino. Yo sé lo que estoy hablando. Ustedes no tienen quizás muchos años en este camino y no han visto mucho. Pero si el Señor no viene mañana y dura, ustedes van a darse cuenta y dice, ahora reconozco lo que el pastor decía, que este camino va a haber pruebas y vamos a ser probados en el camino. Si usted permanece fiel al Señor en este camino, se va a dar cuenta. Pero aquí estoy, aquí estamos, luchando, dificultades. Y creo que no necesito ni mencionar, pero hemos pasado un tiempo muy difícil. La hermana, nunca soñamos que ella iba a ser afectada de esta manera. Y no es fácil. Ustedes me ven aquí predicando y haciendo, todo está bien. Pero, ese es lo que ustedes miran, son opiniones. Este camino no es fácil. ¿Qué es lo que nos sostiene en el camino? Es que yo sé que mi Redentor Él vive. Aleluya. Y si Él está vivo, podemos nosotros vivir también en medio de dificultades, sin sabores, y la vida, y a veces es difícil, pero reconocemos que nuestro Redentor es fiel. Ojalá que usted entienda estas cosas, eso le puede ayudar más adelante en el camino. Si el Señor no viene mañana y todavía tenemos que caminar en este camino, no sabemos cuánto tiempo más. Serán en esos momentos, en esos casos, en el camino de la vida que nosotros, usted y yo, debemos mantener nuestra confianza en Dios. No confíe en Dios solo cuando tiene dinero. No confíe en Dios solo cuando todo está bien, el carro está bien, la casa, todo está bien, la salud está bien, no tiene problemas, todo marcha bien. No confíe en Dios solo en los buenos tiempos. Porque ese es el problema de muchos creyentes que confían en Dios cuando todo está bien. Pero algo se descompone y la confianza va por la ventana. Aprenda a confiar en Dios en las buenas y en las malas. Cuando tiene o cuando no tiene. Cuando está con salud o cuando está enfermo. Todavía debemos confiar en el Señor. Nuestra fe en Dios tiene que estar sólida, firme.
y escuchar la voz del Señor, y escuchar la palabra del Señor, y nunca darle la espalda al Señor. Pero seguirlo al Señor con fidelidad, con integridad, con devoción, sin importar lo que otros opinan, y aún Satanás, la opinión de él, de su situación o mi situación, o de lo que usted está experimentando en el camino de la vida. Porque Satanás se aprovecha de uno cuando uno está en dificultades. No solo la gente, Satanás es muy perverso en esa área. Cuando lo ve a uno en situaciones difíciles, él viene a la mente y pone pensamientos negativos en contra del Señor. Pero ojalá que ha aprendido a vencerlo, y a sacudirse de él, y rechazarlo en el nombre de Jesucristo, y vencerlo a él. Y en esta mañana quiero hablar un ratito acerca de que podemos confiar a Dios, no importa lo que pasa en la vida, no importa lo que sucede en nuestro andar con el Señor. Podemos confiar en Dios. Uno de los grandes temas en la Biblia, en general, y aún en el libro de Job en particular, es que no importa cuáles son las circunstancias por las cuales cruzamos o caminamos en este camino de la vida, nosotros podemos confiar en Dios. ¿Por qué, pastor? Podemos confiar en Dios porque Dios es confiable. Amén. Él es más confiable que el médico que usted tiene. Pero ¿sabía usted que usted más confía en el doctor? No me deje meter ahí porque confiamos en todo el mundo. Cuando le pagan su cheque de la semana, que trabajó duro, y usted va al banco y se para en esa ventanilla, en esa cosita ahí, y abraza un motor y le pone su cheque en esa cosita ahí y lo manda. Usted no sabe si va a regresar algo bueno, pero usted confía y lo manda. ¿Estoy correcto o no estoy correcto? Y confiamos en todo, menos en Dios. Y en Él es el que debemos confiar más que en las cosas de la vida, que en el mundo. Wow, ya los veo enojados y no estoy y apenas estoy comenzando la clase. Que se enoje. Dios es confiable. Servimos, hermanos, nosotros servimos a Dios por fe, no por vista, por fe. Lo cual requiere, hermanos, que nosotros, los seguidores del Señor, estemos convencidos que Dios me ama, que Dios quiere lo mejor para mí. Él quiere lo bueno para mi vida. Y estoy convencido de que Él me ama a mí. Y puedo poner mi confianza en Él cuando aún las cosas que suceden en el camino de la vida no son favorables en ninguna manera. Todavía puedo confiar en Dios, yo lo sirvo a Él por fe, y estoy convencido que el Señor me ama a mí. Si estoy caminando por un lugar oscuro y difícil, con cosas que causan estragos en la vida, todavía puedo confiar en el Señor porque yo sé que Él está conmigo, no importa lo que pase. Él lo ha prometido. Él dice, yo estaré con vosotros todos los días. No lo veo, no lo siento, pero Él está ahí. Y aquí es donde muchos creyentes batallan. Y si llego allá en mi clase, voy a llegar a ese punto aquí en un momento. Hermanos, Dios es confiable.
En medio de defender Job su integridad, Job proclama su fe en Dios y su devoción, su dedicación a Dios. En el versículo clave que leí al iniciar, aquí lo dijimos en coro, en el capítulo 13, que es mi pasaje que estoy usando aquí para esta clase de Job. Y en mi versículo clave es, he aquí, aunque él me matare. Miren lo que dice Job. Él proclama su fe, su confianza, su devoción y dedicación a Dios. Y él dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Gloria a Dios. Dice, no obstante, dice él, defenderé delante de él mis caminos. En otras palabras, yo voy a decirle al Señor, si tengo una audiencia con él, que yo soy inocente. Voy a defender mi causa. Porque Job no había hecho nada malo. Y Job llega a ese punto que, hermanos, yo sé que esto es muy difícil para nosotros entender en lo que él dice en este versículo. Aquí lo que él está diciendo es que él va a presentar al Señor su causa. Él va a mantener su fe en Dios, aunque Dios termine con él. Aunque Dios acabe con él y le quite la vida. Él dice, él todavía voy a confiar en él. Aunque aún él creía, hermanos, y sabemos por lo que él dice que era Dios quien había traído toda esta calamidad y todo el sufrimiento que él había tenido y estaba teniendo en su vida. Job reconoce, él dice, no importa lo que pase, todavía voy a confiar en él. En él esperaré. Qué lindo sería ver creyentes hoy día con esa determinación, con ese carácter. Poniéndolo de otra manera, Job proclama que él va a servir a Dios y va a mantenerse fiel a Dios, aunque Dios acabe con él. Aunque Dios acabe con él. Job había llegado al final del camino, estaba enfermo, perdió todo y aún estaba con esa sarna. Y todo lo que esperaba era solo la muerte. Y Job proclama aquí servir y mantenerse fiel a Dios, aunque Dios acabe con él completamente. Y aún si no habría ningún otro beneficio tangible o algo que él podría ver o palpar, que Dios estaba con él, él dice, yo voy a esperar en Dios. Esperar quiere decir confiar en Dios. Yo voy a esperar en Dios. Hermanos, esa es la definición diga, fe. Porque hay muchos creyentes que dicen, yo tengo fe. Pero no es fe la manera en que muchos creen que es la fe. Y eso es algo que batallamos todo el tiempo con la manera en que muchos creyentes piensan acerca de la fe. Y quiero aclarar bien aquí en esta mañana. No, fe no es solo pensar positivamente, pensar que todo va a estar bien. Fe va más allá, hermanos, es solo eso. Y es lo que nosotros tenemos que entender de la fe. La definición de fe es de esta manera, hermanos, que yo voy a confiar y yo voy a servir a Dios sin considerar o tomar en cuenta nada de lo que venga contra mí. Esa es la definición de fe. En pocas palabras. Yo voy a esperar, yo voy a confiar en el Señor sin tomar en cuenta nada de lo que venga contra mí, porque eso es lo que dice la Biblia. En Hebreos 11:1, la Biblia dice, es pues la fe, ¿qué certeza? La seguridad. Certeza de lo que se espera.
La convicción, ¿qué es convicción? Estar seguro, estar firme, convencido de lo que no se ve. No sé lo que será, no veo lo que está sucediendo, pero mi fe está en el Señor. Yo creo, yo confío en el Señor. Eso es fe, estar seguro, convencido, hermanos, de lo que yo espero del Señor y estoy firme y convencido, aunque no veo nada. Y aquí es donde muchos creyentes batallan en cuanto a la fe. Pero eso es lo que la Biblia dice, y nuestra fe debe ser de esa naturaleza, de creer en el Señor, no importa lo que venga o lo que pase en contra, a mi vida, a mi familia o lo que sea. Fe. Porque como dije, la confianza es como la fe. Muchos creyentes tienen fe cuando tienen salud, pero se enferman y la fe va por la ventana. Tienen fe cuando tienen dinero en el banco, pero el dinero se agota y comienzan a batallar, la fe se va por la ventana. Y eso yo he visto, lo que estoy diciendo estoy diciéndolo de mi experiencia con gentes. Esta no es mi primera iglesia que estoy pastoreando, he pastoreado muchos grupos de iglesias. Y he visto de todo. He visto gente de todo. Por eso estoy diciendo lo que les estoy diciendo en esta mañana. Ojalá que yo no vea aquí en esta iglesia ninguno de esa naturaleza, que solo tienen fe cuando tienen todo, solo confían en Dios cuando todo está bien. Yo sé que he visto algunos aquí en esta iglesia y gracias al Señor por aquellos que me he dado cuenta que su fe no está en las cosas materiales, su fe está en el Señor. Que su confianza no está en las cosas materiales, pero su confianza está en el Señor. Y me he dado cuenta que aunque están pasando por lugares muy difíciles, todavía los miro que vienen. Y hablaban al Señor. Y le digo, gracias, Señor, que hay algo bueno que estás obrando en la vida de algunos aquí en esta iglesia. Y le doy gracias al Señor. No paremos, porque van a cosas más serias que van a venir en el camino. La vida cristiana va a ser probada en muchas maneras. Job, hermanos, podía decir, porque él creía que Dios era y es digno de confianza. La fe que Job tenía, hermanos, en la bondad de Dios, estaba bien arraigada, bien profunda en él. Que él confiaba en Dios, aunque él creía que era él, que era Dios quien lo había afligido a él con todo el mal que había venido sobre él. Eso es lo que Job creía, que era Dios el que lo tenía en esa condición en la cual él se encontraba. Piense por un ratito acerca de cómo Job pensaba. Que a pesar de que él sabía que era Dios el que lo había llevado a ese lugar tan extremo en la cual él se encontraba, perdido todos sus hijos, todo lo que tenía y aún la salud. Es algo que debe hacernos pensar seriamente a nosotros hoy día acerca de la manera en que Job mira las cosas. Este ha sido un tema de discusión entre los sabios, los eruditos, los teólogos de la Biblia, si lo que dijo o pensaba Job era correcto. Muchos han discutido acerca de lo que la Biblia dice acerca de él en este caso, porque piensan humanamente diciendo, ¿cómo alguien podría, aún creyendo que es Dios el que lo tiene en esa condición, todavía mantener su confianza y su fe en él? Y los teólogos, los sabios de la Biblia, piensan que es un error en la Biblia. Piensan que no debe estar eso en la Biblia. Eso es algo tremendo lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Yo puedo decirles a cualquier persona, a cualquier teólogo, a cualquier sabio, a los que discuten acerca de estos pasajes en la Biblia, puedo decirles a ellos que Job sabía en quién había creído. Por esa razón, él podría mantener su integridad,
su fidelidad, su fe y su confianza en Dios, porque él conocía a Dios. Aunque él sabía que él es el que le había causado la situación en la cual estaba viviendo. Y cuando uno conoce al Señor, hermanos, nada va a poder ponerse entre usted y Dios. Capítulo 1 y 2 de Job, que ya leímos y estudiamos en las primeras clases, sabemos que fue Dios simplemente el que permitió, le dio permiso a Satanás y permitió que Job sea afligido. ¿Se acuerdan? Que fue Dios el que le dio el permiso cuando Satanás vino al Señor y dice, Job te sirve solo porque le has bendecido con todo lo que tiene. Pero quítale lo que tiene y verás que va a renegar. Y Satanás reta a Dios. Y el Señor le da el permiso y dice, haz todo lo que quieras con él, pero no toques la vida. Sabemos que Dios simplemente le da el permiso a Satanás para que Job sea afligido, pero el que lo afligió a él fue Satanás. Y tal vez debo aclarar aquí algo mientras estoy diciendo eso. Todo lo malo que viene contra usted, la enfermedad y todo lo que viene de parte de Satanás. Cuando usted está enfermo, sabe que es Satanás, espíritus malignos, satánicos. Porque él es el causante de la enfermedad. ¿Cómo sabe usted, pastor? Porque Dios es el sanador. Él no causa enfermedades a nadie. Él sana enfermedades. Pero es Satanás el que causa los dolores, las aflicciones, enfermedades, cosas en la vida vienen de él. Y fue Satanás el que afligió a Job. En todo lo que vino contra él, fue él el causante de todas esas cosas. ¿Puede un amén a eso en esta mañana? Está en la Biblia, está en la Biblia. Sí, Dios le dio permiso, pero fue Satanás el causante del daño. Por eso cuando oramos por un enfermo alguien que necesita oración está enfermo, reprendemos ese espíritu de enfermedad. Porque son espíritus de enfermedad malignas que atacan la salud del creyente. Cuando usted se siente enfermo y quiere orar por usted, diga, en el nombre del Señor reprendo este espíritu maligno de enfermedad. Sal fuera. Es la manera que debe orar. Porque es él, el enemigo, que causa en usted estas situaciones en la vida, en el cuerpo. Cualquiera sea el lado donde la discusión en la que uno está, puedo decirles aquí esta mañana, la fe de Job es asombrosa, es fascinante y es increíble. Increíble. La fe de Job. A pesar de todo esto, hermanos, lo que él creía, que era Dios el que lo había afligido, él mantuvo su confianza y su fe e integridad en Dios. Para nosotros eso casi es imposible comprender esa clase de fe. Entiendo, somos humanos, Job era humano también, y entiendo que esto causa problemas en la vida de personas cuando escuchan estas cosas. Porque comprender ese tipo de fe que Job tuvo, esa Job tan firme en el Señor, su confianza en Él, es increíble como Job se mantiene en su fidelidad al Señor a pesar de todo. Eso casi es imposible comprender para muchos hoy día, esa clase de fe. La única manera, hermanos, que me escuchan en esta mañana, la única manera que una persona va a entender este tipo de fe
en una persona es simplemente cuando el Espíritu Santo le ilumina a usted que Dios es poderoso, a pesar de que yo pienso que Él es el que ha causado esto para mí. Todavía Dios es bueno. Todavía Dios es fiel. Todavía estoy seguro que Él está conmigo. Usted no va a verlo de otra manera, sino por el Espíritu Santo en su vida. Dios morando en su corazón. Lo que Job estaba diciendo es, Dios ha traído esta aflicción a mi vida, pero aunque sea Dios el que está afligiendo mi vida, todavía voy a confiar y esperar en el Señor. Hermanos, yo creo que solo un creyente con una dedicación loca y radical, hoy día, en el año 2026, donde nos encontramos actualmente, yo creo que solamente un hombre creyente, una mujer cristiana, con una devoción y una dedicación loca y radical a Dios, podría hacer una declaración de esta naturaleza y sobrellevarla como lo hizo Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Y hay muy poca gente loca y radical para Dios hoy día. Son locos para otras cosas, para el mundo. ¿Ha visto cristianos en los estadios ahí saltando y brincando por el equipo, en la nieve y en todo, en el frío? ¿Ha visto cristianos en los estadios celebrando el equipo y haciendo locos? Porque hacen un gol, tiran la pelota y están locos y se hacen ahí locos. Están locos para esas cosas, pero no hay locura para Dios. Vienen a la iglesia y están ahí muertos. No quieren levantar las manos. Pero en el estadio se tiran hasta el suelo. ¿Los ha visto? Gracias. ¿Ha visto que está nevando fuerte? Y ahí están alegres. La nieve cayéndoles. Temperatura fría. Y a la iglesia. ¿Por qué no vino a la iglesia? Estaba frío, pastor, y estaba nevando. Sí, están locos para el mundo, pero no hay locura para Dios. Yo quisiera ver gente loca y radical para Dios. Hay poder en Jesús, hermanos. Yo quisiera ver ese tipo de actitud y gente en la iglesia hoy día. No existe eso en nuestras iglesias hoy día, no hay. Aleluya. Estoy tratando de sacudirlos un poquito, los que están dormidos, que se sacuden, pues necesitamos gente loca y radical para Dios. ¿Qué me importa lo que piensen de mí? ¿Qué importa lo que la gente? Voy a alabar al Señor. ¿Qué importa quién está al lado mío? No importa quién me oye. Mi Dios es digno de toda alabanza y voy a alabarle. Hoy día vine a alabarlo a Él. Voy a darle la gloria al Señor. Voy a levantar las manos. Voy a glorificar al Señor. Nadie puede pararme. Estoy loco. Estoy radical para Dios. Aleluya. Bien. No sé qué se va a tocar. Solamente gente con ese tipo de fe loca y radical para Dios podrán hacer una declaración como hizo Job. Solamente Dios me dio y Dios me quitó. Sea el nombre. Esa es una fe loca y radical. Amén. Pregunto en esta mañana, ¿le ha mostrado Dios
alguna vez que él merece ser confiable? ¿Lo ha visto Dios alguna vez? ¿Le ha mostrado alguna vez el Señor en alguna forma, de alguna clase, que Él es confiable? La declaración de fe de Job le reta y le desafía a usted hoy día. Job lo reconoce a Él. Y leí el versículo, por eso lo llevé ahí al capítulo 19 de Job. En la fe de Job, porque Dios no es solo confiable, Dios es nuestro redentor. Él es el que nos redime. Y mi punto al iniciar esta clase algunos domingos atrás era que Dios puede redimirnos a nosotros del dolor. Dios nos redime de la enfermedad. Él es nuestro redentor. Y la fe de Job, hermanos, en Dios, lo condujo a él a proclamar que Dios es su redentor. Por eso leí el pasaje ahí en Job 19:25. Yo sé, dice Job, que mi redentor vive. Él dice, yo sé, él no dice, me dijeron. Él dijo, yo sé, él sabía personalmente. Y es lo que cada uno de nosotros tenemos. Usted tiene que conocer al Dios que usted alaba. Para que cuando algo sucede, usted puede, yo sé. Usted no tiene que decir, oh, el pastor me dijo. Pero usted puede decir, yo sé, por mí mismo, mi experiencia, que mi Redentor, al Dios que yo alabo, al Dios que yo sirvo, Él vive. Job tenía el deseo que alguien podría intervenir a favor de él. Pero al fin, hermanos, al fin, el lugar de esperar que alguien intervenga por él, Job afirma su fe en Dios y él declara que nadie más quizás puede ayudarme, pero yo sé que Él es mi redentor. Si alguien puede redimirme de la situación en que me encuentro hoy día, es Él. Y Job reconoce a Él como el redentor. Job dice, Dios es mi redentor. Él será mi defensor. Él será que va a abogar por mí. Él va a ser el que me va a sacar y redimirme del lugar donde me encuentro. Su esposa le había insinuado que abandone y deje su fe en Dios. Sus amigos vez tras vez le habían dicho a Job que era la culpa de él por todo lo que le había sucedido a él, la pérdida, la enfermedad y todo lo que él había experimentado. Pero a pesar de todo eso, hermanos, Job mantuvo su confianza y su fe en Dios, diciendo, hermanos, que Dios tiene la última palabra. Él es mi redentor. Y era quien va a defender mi causa, nadie más. Hermanos que me escuchan a mí esta mañana, puedo decirles que el Señor es el único a quien nosotros podemos confiarle todo lo que nosotros somos, porque Él es el único que puede defender nuestra causa. Nadie más. La expresión de la fe de Job en Dios, hermanos, como su mediador, como su redentor, era simple mirando, estudiando estas cosas, era la sombra de lo que sería en el futuro, el plan de la redención de Dios al mundo por medio de Jesucristo, Dios reconciliando al mundo. Job lo ve en su experiencia, aquí en el Antiguo Testamento, él ve el futuro,
y ve a Dios como su redentor. Él no sabía nada de lo que iba a ocurrir cientos de años en el futuro, pero él lo reconoce a Dios como su redentor. Nosotros hoy día, más que nadie, lo conocemos a él, que él es nuestro redentor, porque él vino al mundo a ser el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo vino a redimirnos a nosotros. ¿Sabe que usted estaría hundido en el pecado y en la miseria, sin Dios y sin esperanza? Pero él vino a ser nuestro redentor. Nadie puede hacer lo que él ha hecho en nosotros. Si no fuera por la misericordia de él, estaríamos perdidos hoy día. Pero él vino a redimirnos, a sacarnos, a llevarnos del lugar de donde estábamos a un lugar mejor. Hoy día usted tiene paz, tiene gozo, va a la casa, viene, vive la vida con el Señor, todo eso. ¿Sabe a quién le debe usted todo eso? A su Redentor. Yo sé que he escuchado a muchos creyentes en mi vida. Ahora se visten bien, andan bien, todo está bien, tienen dinero, trabajo, todo. Y muchos clientes dicen, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Dices, ¿y qué todo eso? Y en fin, hablando con ellos, dice, ya es mi trabajo. Qué triste la mentalidad. ¿Sabe usted que si el Señor no nos hubiera redimido, usted no tendría nada? Ojalá que nunca se olvide de eso. Reconózcalo a Él todo el tiempo y dele gracias a Él. Cuando entra en la casa, dele gracias. Cuando está manejando el carro, dele gracias. Porque todo lo que tenemos es porque Él nos redimió. No teníamos nada. Pero mire cómo Dios ha hecho. Todo es por la mano de Dios. Job lo vio muchos años atrás. Nosotros hoy día lo experimentamos y podemos estar más conscientes y más seguros que Él vino a redimirnos y todo lo que somos ahora se lo vemos porque Él vino a ser nuestro Redentor. Y tenemos que adorarlo y alabarlo y darle gracias y darle gloria todo el tiempo al Señor. La expresión de la fe de Job en Dios como su mediador y su redentor es lo que nosotros experimentamos hoy día y lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Hebreos capítulo 7, verso 25, la Biblia dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 1 Timoteo 2:5, Pablo dijo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, nuestro Redentor. Job esperaba ver un Redentor en quien él podía creer y uno quien defienda su inocencia y defienda su causa. Hermanos, nosotros los creyentes necesitamos entender y reconocer todo el tiempo que solamente el Señor Jesucristo es el único que puede redimir al hombre de sus pecados, sus culpas, y hacernos inocentes ante Dios. Él es el único que puede abogar nuestra causa, es el Señor Jesucristo. Todo en la vida o en la muerte, hermanos, le debemos a nuestro Redentor. Todo es por causa de Él. Job no solamente lo reconoce a Él como el confiable o el Redentor, pero Job aún va más allá, mucho más allá de reconocerlo a Dios de esas dos maneras. Y él dice, Dios es mi refinador.
Dios es el que nos refina a nosotros. Job anhelaba tener una audiencia con Dios. Leímos aquí en el capítulo 19. Cuando él dice, aún desecha mi piel, dice él, en mi carne he de ver a Dios. Él quería ver a Dios. El deseo de él era ver a Dios. Él quería tener una audiencia con Dios para presentar su caso, la situación de él. La manera que Job habla respondiendo a sus amigos contiene un deseo profundo por tener una audiencia, tener una manera de hablar con Dios, si sería posible de enfrentarme cara a cara y hablar con Él. El deseo de Job de presentar su causa a Dios estaba fundada, hermanos, en su creencia que Dios es justo, la justicia de Dios, y también en su inocencia, porque Job en realidad en sí no había hecho nada causante de mal o alguna cosa. La Biblia lo presenta él perfecto, intachable, temeroso de Dios en todo. Job en realidad, hermanos, nunca cuestionó la justicia de Dios, pero lo que él deseaba era aclarar su inocencia ante Dios. Lo que él quería hacer. Ir al Señor y aclarar que él era inocente de todo lo que le culpaban que él había hecho. En este pasaje de las Escrituras, Job describe su búsqueda de Dios. Si solo él podría alcanzar a Dios, llegar al lugar donde Dios está obrando, donde Dios se encuentra y agarrar la atención de Dios y decirle, y contarle mi caso y decirle que yo no soy culpable de nada. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos y todo lo que Job deseaba, Dios no estaba disponible. Job no podía encontrar a Dios en ningún lugar. Mire lo que dice la Biblia. Voy al capítulo aquí de 23 de Job un momento y leo el verso 8 y verso 9. Y es lo que dice Job acerca de Dios. En el capítulo 23, verso 8 y verso 9. Dice, he aquí, dice, yo iré al oriente y no lo hallaré. Y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Él está hablando de los 4 puntos cardinales de la tierra: norte, sur, este y oeste. Él está refiriéndose a todo aspecto y área donde él había buscado a Dios. Él lo dice tan claro en estos 2 versículos. Y yo quiero que me escuchen bien lo que voy a decir aquí, porque este es un punto muy crucial en muchos creyentes hoy día. Job describe cómo buscaba él a Dios, porque en realidad hay mucha gente cristiana hoy día que no lo buscan a él, como deben buscarlo. No vienen a la iglesia, alaban, hacemos lo que hacemos y leen la Biblia quizás y oran quizás de vez en cuando. Pero yo creo que no existe una búsqueda de Dios como debe buscar alguien al Señor. Como Job lo dice aquí, sería fantástico que habría gente hoy día que lo buscaran a Dios con ese anhelo, ese fervor, ese deseo, esa pasión de llegar a donde está Dios, tocarlo a Él, tener una audiencia con Él. Y ese era el deseo de Job. Y por eso él dice, yo voy al este y no lo encuentro. Voy al oeste y no está ahí. Voy al norte y no puedo verlo. Y al sur se me esconde. Y él fue a todo. Cuando dice a los 4 puntos cardinales de la tierra, lo que Job está diciendo, dice, he ido hasta los lugares más remotos de todos los puntos cardinales del mundo y nunca he podido encontrar a Dios. ¿Suena familiar? ¿Suena familiar eso para algunos? Escúchenme.
Esto ocurre. Esto sucede en la vida cristiana, que creyentes no entienden. Que a veces uno lo busca con intensidad, trata de llegar al lugar, tocarlo, verlo, tener una audiencia con él, explicarle el caso, pero parece que Dios no existe. Dios no está en ningún lugar donde puedo encontrarlo. Y la gente se frustra. Hay gente cristiana frustrada por esto. Por eso vengo a sacarlo de su frustración en esta mañana, a los que me escuchan aquí o a la distancia. Sacarlo de la frustración donde se encuentran muchas veces. Mira adelante, mira atrás, mira a un lado, mira al otro lado, mira por todo lado, pero Dios no está ahí. Dios, puedo decirles en esta mañana, hermanos, con toda seguridad, aunque Job no veía a Dios en ningún sitio, Dios estaba trabajando. Dios estaba trabajando en la derecha, Dios estaba trabajando en la izquierda, Dios estaba trabajando atrás de Job y Dios estaba trabajando delante de Job. Aleluya, hay alguien que cree eso en esta mañana. Dios Job no podía verlo al Señor en ningún sitio, adelante, atrás, de un lado, a otro lado. Dice, no encuentro a Dios, Él no está en ningún sitio. Job no podía ver a Dios. Y mucha gente se frustra, gente cristiana se encuentra muchas veces en lugar de esta naturaleza. Dicen, yo oro, yo hago esto, yo hago el otro, yo voy acá, yo hago esto, yo allá. Pero parece que Dios no me escucha, parece que Dios no atiende a mi clamor, parece que Dios no hace lo que le pido que haga. Y muchos creyentes se frustran en un lugar así. Puedo decirles en esta mañana, hermanos, que sin embargo, a pesar de que Job no podía encontrar a Dios en ningún sitio, Job afirmó su fe en que Dios sabía dónde él estaba. Tal vez yo no sé dónde él está, pero él sabe dónde yo estoy. Ahora que entiende usted eso en esta mañana. Mi Dios sabe todo. Y Él sabe por todo lo que yo paso y experimento en el camino de la vida. Él conoce cada detalle. Ustedes pueden esconderse de mí, pero usted no puede esconderse del Señor. Él lo ve a usted donde quiera que usted esté. Nada hay oculto a sus ojos. Nada es secreto a los ojos. La noche es como el día para el Señor. Si me fuera a los cielos, ahí estás tú. Si me fuera a lo más hondo del mar, ahí estás. Si allá en la luna, como quieren hacer un hotel en la luna, si voy a la luna y me escondo allá, ahí estás tú. Él está. Dios está en todo lugar. Lo que Job dijo es, yo no encuentro a Dios en ningún lugar. No importa qué tanto esfuerzo hago y cuánto quiero encontrar y tener una audiencia con Él para defender mi causa. Lo que Job está diciendo es, no encuentro a Dios en ningún lugar. No importa cuánto hago y lo que estoy haciendo. Esfuerzo y lo que quiero de Él. Pero Él dice, y ojalá que nunca se olvide de esto, pero Job dice, pero yo creo en Dios. Y yo creo que Dios sabe exactamente dónde me encuentro yo.
Y ahora si no aprende nada esta mañana en esta clase, yo quiero que usted sepa que no importa la situación en la que usted se encuentra, quizás yo no sé, quizás nadie sabe, pero el Señor conoce. Él le ve a usted donde usted está. Job declara que Dios sabía dónde él se encontraba. Y hermanos, este conocimiento divino lo afirma y lo repite él en otros versículos, y aún la Escritura nos da muchos textos acerca de esto. Pero a pesar de que creyentes saben lo que la Biblia dice, todavía cuando se encuentran en situaciones difíciles y oran y piden al Señor y dicen, Dios no me escucha, Dios no oye, Dios no siento a Dios, no sé, y se frustran. Porque son como Job, que lo buscan aquí, lo buscan acá y lo buscan allá y no está. Pero eso es lo que dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. El apóstol Pablo lo describe de esta manera. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Aleluya. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Wow. Él conoce su nombre. Él sabe cuánto dinero tiene usted en la bolsa ahorita. Él conoce todo. Conoce todo detalle. Nada es secreto. El salmista escribe en el Salmo 1:6. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Si eso no le convence a usted, nada le va a convencer. La Biblia dice que Jehová conoce el camino de los justos. Mas la senda de los malos perecerá. Porque ellos no tienen el ojo de Dios sobre ellos. Muy seguido cuando nosotros pasamos por pruebas, nosotros podemos confundir. Y eso es algo que ocurre en la vida de creyentes. Confunden el silencio de Dios. Confunden el silencio de Dios con la falta de la presencia de Dios. ¿Me están entendiendo en esta mañana? No estoy hablando esto solo por hablar. Usted necesita entender esto esta mañana. Porque confunden el silencio de Dios. Dios no dice nada, Dios no lo veo, no lo siento, y Dios está en silencio, Él no me dice nada. Y confunden el silencio de Dios por la presencia de Dios. Y ahí está el problema. De muchos. Pero las Escrituras son tan claras que nos declaran la verdad. Escuchen bien, solo porque Dios está en silencio y no oímos a Dios, y Dios no está hablando o Dios no se está moviendo, eso no quiere decir que Él no está presente. Aunque no lo vemos y no lo sentimos, Él está ahí con nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo sabe, pastor? Porque la Biblia dice. Si usted cree que este libro es la absoluta verdad, entonces lo que estoy diciendo debe estar firme como verdad. Porque no solo por lo que yo diga es la palabra, lo que afirma. Porque Hebreos 13:5, él dice en la última parte del verso 5, no te dejaré, ni te desampararé, ni te desampararé. No te desampararé, ni te dejaré. ¿Qué quiere decir eso? ¿Solo los domingos? ¿O solo cuando tiene salud? ¿O cuando tiene dinero? ¿O cuando no tiene problemas?
Cuando Él dice, no te desampararé, ni te dejaré, Él está diciendo, aunque no me sientes, aunque no me veas, ahí estoy. Porque Él promete no desampararnos y no dejarnos. Mateo 28:20, la Biblia dice, he aquí estoy con vosotros de vez en cuando, todos los días. ¿Qué es todos los días? Digo eso porque muchos creyentes no entienden, no captan estas cosas. Oyen, pero piensan que Dios es solo de vez en cuando. Él dice, todos los días. He aquí estoy con vosotros todos los días. Quiere decir, cuando estoy enfermo, Él está conmigo. Cuando estoy sano, Él está conmigo. Cuando no tengo, Él está conmigo. Todos los días. No solo eso, Él dice, hasta el fin. Hasta el fin del mundo. La única manera que Él lo va a dejar a usted es si usted lo deja a Él. Porque el Señor no va a ir para atrás, el Señor va para adelante. Usted tiene que seguirlo a Él. Porque ese es un problema. Muchos creyentes no sirven a Dios como deben servirles y se quejan de Dios. ¿Cómo va a ser Dios fiel con usted si usted no es fiel con Él? Y aún muchas veces nosotros siendo infieles, Él permanece fiel. ¡Wow! So, Él promete estar con nosotros. Salmo 23:4, un versículo que lo mencionamos aquí todo el tiempo. David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo busca a la derecha, lo busca a la izquierda, lo busca adelante, lo busca atrás, no lo encuentro. Él está ahí. Todo el tiempo. Él está ahí. En verdad podría ser que cuando parece que Él está en silencio, es cuando nosotros parece que estamos, y cuando nosotros parece que estamos solos, es cuando estamos pasando por los más grandes y severas luchas y pruebas en la vida. Dios está presente con nosotros en una manera en que nosotros nunca antes lo hemos experimentado. Cuando nosotros no lo vemos, no lo sentimos, parece que hay un silencio de Él. Esos son los momentos más cuando el Señor está trabajando a nuestro favor. Cuando el Señor más vamos a experimentarlo a Él, porque es la única manera que alguien va a conocerlo al Señor. Usted nunca la va a conocer teniendo casa, carro, dinero, trabajo, salud. Usted nunca lo va a conocer al Señor de la manera que debe conocerlo. ¿Sabe dónde lo conoce al ser? En la prueba. ¿Sabe? Lo conoce cuando no tiene nada. Cuando se le termina el trabajo, las finanzas se acaban, pierde todo lo que tiene. Es ahí donde va a conocer que Dios es fiel. Que Dios es real. Job dice que por soportar esta etapa o temporada que él estaba cruzando en la vida, eso le iba a ayudar a él. Puedo decirles en esta mañana a él a ser mejor. Quiero decirles que son las pruebas y las luchas que nos hacen mejores. Debe darle gracias a Dios. Cuando está pasando por un valle oscuro, Señor, gracias. Yo no sé la situación, pero gracias, Señor. Porque al salir al otro lado voy a ser mejor de lo que era antes. Porque Job dice en el verso 10, no leí más, en el capítulo 23 ahí de Job, donde lo buscaba en todos lados y por aquí y allá.
Pero en el verso 10 del capítulo 23 dice, mas Él conoce mi camino. Sí, yo no lo encuentro a Él, pero Él sabe dónde yo estoy. Dice, me probará y saldré como oro. Wow. Me concluí diciéndoles en esta mañana, Jos sabía que el fuego refinador de Dios podría revelar y mostrar sus impurezas. Dios es nuestro refinador. ¿Cómo nos refine Él? Igual como refinen el oro. Usted ha visto cómo echan el oro en esas calderas en un fuego increíble, temperaturas increíbles de fuego para arder, donde echan el material que tiene oro. Y cuando la echan en esas calderas hirvientes de fuego, el oro se separa de las impurezas. Y el oro cae abajo porque es más pesado y las impurezas suben a la superficie. Y el purificador, el que está ahí cuidando, agarran algo y sacan todas las impurezas, todo lo que nos sirve, la tierra, las piedras. Y sacan todo hasta que queda simplemente puro oro. Y Job dice, me probará y saldré como oro. Y ese es mi problema, que no tenemos oro hoy día. Porque no hemos sido probados. Tenemos todo. Les garantizo que usted va a la casa, tiene su hielera llena de carne, comida, en abundancia. Y les garantizo que hay muchos que tiran la comida. Perdón, ser un poco francos. Tenemos suficiente de todo. Vestuario, no nos falta nada. Tenemos todo. So, en esa condición uno nunca puede entender. Pero cuando uno no tiene nada, yo dije, cuando uno no tiene nada y no sabe de dónde va a agarrar un dólar para comprar un galón de leche. Usted dice, pastor, ¿cómo sabe usted eso? Yo he vivido. Yo pasé por ese camino. Quizás ustedes no han pasado por ahí, pero nosotros pasamos por ese camino. Que no tenía nada, no había ninguna cosa para esperar la hielera sin nada. No estoy pidiendo aquí nada, por favor. Tengo más que suficiente hoy. Eso es en el pasado. Yo sé lo que estoy diciendo. Cuando uno pasa por lugares donde no hay nada, absolutamente nada. Y tú lo único que tienes uno es a Dios. No me mató, no nos destruyó, no hizo nada malo, nos hizo mejores. ¿Por qué? Porque pudimos ver que cuando no había nada, los domingos salíamos de la iglesia, íbamos a la casa, todo el mundo iba a comer a los restaurantes, los hermanos, la gente. Y nosotros, cuando llegué a Estados Unidos, tenía un trabajo donde me pagaban $2 la hora y trabajaba a veces solo 2, 3 horas a la semana. So, el cheque a la semana solo de $8. Tal vez, y a veces nada. Cuando llegué aquí, en el año 79, yo sé llegamos, lo que estoy diciendo. Llegamos a la casa, no había nada, absolutamente. La hielera, nada. Pan, nada, absolutamente. Café, nada. Pero no llegamos a la casa contentos. Estamos en la iglesia, lo vamos a Dios y llegamos allá. Sin pensar en nada. Solamente el Señor. Gracias, Señor. El Señor bendice y el Señor retiene bendiciones. Está bien, no hay problema. Y no nos morimos. No nos morimos de hambre. En algunos de los casos lo que ocurría es que algunas veces pasó que hermanos pasaban por donde vivíamos en un lugar ahí en West Virginia,
ya ahí cerca en la calle, y hermanos pasaban ahí para sus casas después de haber estado en la comida y dice, y paraban ahí en la casa y golpeaban ahí. Y una familia, algunas veces, pastor, compramos y nos dieron demasiada comida, aquí les traemos algo de comer. Yo sé que mi Redentor vive. Yo lo conozco a Él. Él no lo deja a uno. Él no lo desampara a uno. Él de alguna manera suple. Aún mi mamá cuando éramos niños, yo sé lo que estoy diciendo esta mañana. Yo no viví esto solamente ahora, aún en mi infancia. Cuando la cocina estaba fría, no había nada, y era tiempo de comer, mi mamá ponía los platos en la mesa con todas las cucharas como que iba a servir comida y no había nada. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo he experimentado eso en la vida real. Pero nunca nos acostamos sin comer algo. Alguien proveyó. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos al Dios que provee. Si Él proveyó a Elías por medio de cuervos, ¿no puede Él suplir nuestras necesidades? Si Él usó un pájaro para dar de comer al varón de Dios, Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Pero tenemos que confiar en Él. Amén. Amén. Dios siempre proveyó para todo. Nunca fuimos a pedir ayuda del gobierno. Aunque le decían a ella, puedes ir a pedir ayuda del weekend, de esto y del otro, nos dan queso, leche y todo eso. Y la hermana dice, no, yo no vine a pedir a nadie nada. Cuando firmamos el papel, dijimos que nunca íbamos a requerir algo del gobierno aquí en Estados Unidos. Y nunca lo hemos hecho, aunque no hemos tenido nada. Y Dios ha sido fiel. Yo sé lo que estoy predicando en esta mañana. Yo no estoy predicando algo que solo al que mi hijo me ocurre. Yo sé que mi Redentor vive. Digo todo eso para que mucha gente me ven con corbata, bien vestido, manejando buen carro y todo eso. Y, oh, el pastor la tiene hecha. Por eso él predica así. Él no sabe lo que es sufrir, él no sabe lo que... Mucha gente cree. Hermanos, yo no comí con cuchara de oro. Yo sé lo que estoy diciendo. Y quiero ayudar a alguien más a decirles que no importa lo que pase en la vida, si usted confía en Dios, Dios no nos va a desamparar. ¿Por qué, pastor? Porque ser probados es parte de la vida. Es ahí donde uno aprende a conocer a Dios. Quizás nosotros vamos a ser tentados, y voy a parar, nosotros vamos a ser tentados a pensar y desear que el libro de Job y otras historias en la Biblia que habla de pruebas y dificultades no deberían estar escritas en la Biblia. Yo digo, quizás eso, mucha gente siente así, que no deberían estar por la manera en que la Biblia dice estas cosas. Pero digo, gracias a Dios porque están escritas en la Biblia. Nosotros somos bendecidos por estas escrituras en la Biblia. ¿Por qué? Porque cada creyente va a tener que soportar, aguantar y pasar por pruebas, luchas y tribulaciones. Si usted no me escucha esta mañana y cuando esté pasando por ese lugar no me pueden reclamar a mí diciendo, pastor, usted nunca me dijo que esto iba a venir a mi vida. Yo pensé que tú ibas... No, le estoy diciendo que todo creyente va a pasar por tribulaciones, pruebas, luchas, dificultades, pérdidas, temporadas de sequedad, tiempos difíciles. Vendrán a todos. A todos. Posible unos ya han vivido esas cosas, pero van a vivir más todavía. Y los que servimos a Dios, tendremos que pasar por lugares difíciles. Esto no es nada lo que estamos pasando hoy día. Van a venir cosas más severas.
Y estas historias nos ayudan a conocer a Dios, que Dios es fiel, que Dios no nos deja caídos, que Dios puede levantarnos de nuevo. Porque la Biblia dice en Mateo 24:13, es más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El mensaje de Job en este pasaje de la Escritura es que Dios es nuestro refinador, Dios es Dios es confiable y Dios es nuestro redentor. Él es el que nos molda, nos refina en la prueba hasta que salimos oro puro. Nosotros soportamos esas temporadas de pruebas. Si nosotros permanecemos fieles, nosotros saldremos victoriosos de la prueba, pero saldremos mejores porque seremos como oro puro. El apóstol Pedro lo dice de esta manera y concluyo con este pasaje del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 6 al verso 8. El apóstol Pedro dice estas palabras: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Eso que dice 1 Pedro, 1 Peter 1, 6 through 8. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún es perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, en quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Muy claro el mensaje de la palabra del Señor. Pregunto al concluir. Usted responda a usted mismo como usted quiera. ¿Han sentido alguna vez como que Dios no sabe dónde usted está y por la situación o dificultades por las cuales usted está pasando? Ha habido temporadas en su vida cuando usted no ha podido percibir a Dios o sentir a Dios en situaciones en su vida. Si su respuesta es sí, le pregunto entonces, ¿cómo logró salir adelante? Puede ponerse de pie, por favor. ¿Puede orar al Señor unos 2-3 minutos antes de irnos a la casa? Yo ya he predicado, yo he hablado esta hora. Ahora le toca a usted un ratito, levante la voz, dele gracias al Señor. Ahora le toca a usted tomar unos minutos y nos vamos a la casa. Dele gracias o dígale, Señor, ayúdame, dígale algo al Señor antes de despedirnos. Ayúdame a entender estas cosas, ayúdame a verlo, Señor, que yo pueda entender, Señor, cuando estas cosas vengan a mi vida. Eso es, unos 2-3 minutos, dele al Señor una palabra y pídale al Señor en esta mañana que le ha bendecido, dígale gracias por lo que me ha bendecido, Señor, pero yo no estoy basado en esas cosas. Dígale al Señor, mi fe no está basada en las cosas que tengo, en las cosas materiales. Mi fe está en ti, Señor. Mi confianza está en ti, Señor. Si tú me quitas todo lo que tengo, Señor, todavía te voy a servir. Todavía te voy a amar, todavía te voy a alabar, Señor. Hable un ratito con el Señor, sea honesto, hable y dígale de corazón al Señor, porque eso le va a ayudar a usted un día más adelante en ese camino. Gracias, Señor, gracias por los hermanos que atienden a escuchar estas clases los domingos. Mi deseo es ayudar a alguien a entender que Dios es fiel, Dios es confiable. Podemos confiar en ti, Señor, que tú no nos dejas, no nos desamparas.
aunque no te vemos, aunque no te sentimos muchas veces, aunque te buscamos por todos lados, Señor. Ayúdanos a estar seguros, Señor, que aunque no sé dónde puedo encontrar, Señor, tu presencia, tú sabes dónde estoy hoy día. Tú sabes lo que estoy viviendo hoy. Tú sabes el camino por donde estoy caminando. Ayuda a este grupo de hermanos a entender estas cosas tan básicas, tan necesarias en este camino, Señor. Porque vamos a ser probados. Va a haber tiempos en que cruzaremos por valles oscuros, difíciles, tribulaciones, pérdidas muchas veces. Para venir tiempos, no tenemos garantías, Señor, de que todo va a ser flores y rosas en el camino, pero va a haber espinas. Y en esos momentos te ruego que nuestra fe esté bien fundada, que nuestra confianza esté bien puesta en ti, Señor. En este grupo de hermanos que me escuchan hoy día domingo, que su fe no mengue, que su fe no sea echada por la ventana y te den la espalda. Yo te ruego, Señor, que estas pláticas, estas clases puedan ayudar a alguien a perseverar, estar firmes, con sus ojos puestos en ti, Señor. Enfermedades que vienen a la vida, problemas físicos. Todavía podemos confiar en ti, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor. Aleluya, aleluya. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque yo fallé. Estoy confiando, Señor, en ti. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. Él me va a ayudar. Puedo descansar. Puedo descansar en su poder. Puedo descansar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor. Él me va a ayudar. Ponemos en tus manos, Señor, esta mañana cada persona, cada hermano, cada hermana aquí presente al concluir nuestro servicio. Pedimos bendiciones, Señor, al regresar a sus hogares. Gracias por tu presencia y gracias por lo que estás haciendo. Te damos toda la gloria, la honra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.